A continuación, las voces del cambio. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Las Voces del Cambio. Hoy tenemos el gusto de compartir con Patricio Guerrón, un joven gestor de riesgos que nos va a comentar los problemas que tienen los jóvenes en un campo tan complejo como el que significa su profesión, gestión de riesgos, que está vinculado con la organización, el rescate y la educación de la población para la prevención. En el Ecuador, un país sentado en el corazón de fuego del Pacífico, indudablemente tenemos tantos riesgos de por medio, y Patricio es alguien que está en ese tema, así que hoy compartimos este programa. Encantado de estar contigo, Patricio, bienvenido. Así que cuéntenos, ¿qué es lo que hace un joven en esta profesión de gestión de riesgos? ¿Cómo estás, César? Un gusto el estar aquí este día contigo. Pues en realidad, un gestor de riesgos es aquella persona que está para ayudar a prevenir, a mitigar un evento o un desastre natural. Son cosas muy importantes que en realidad dentro de la población se ha olvidado. En realidad hay varias pautas que, gracias a los eventos que hemos vivido el año pasado con el tema del sismo, fue una escuela muy grande que recibimos. Nos dimos cuenta en realidad que no estamos preparados como país. ¿Te refieres al terremoto de Manabí? Al terremoto de Manabí. Tuve la gran experiencia de ir directamente como voluntario al terremoto de Manabí, trabajar con personajes como los Topos de México y encontrarnos que las necesidades en realidad de la población no es tanto el hecho de que yo voy allá para darles algo como un objeto en especial, sino el que la población necesita sentir que como gobierno les importamos. A la gente allá no necesitaba tal vez donaciones como cosas puntuales. Tal vez allá la gente lo que más necesitaba era: está bien, dígame qué puedo hacer yo por usted. Son cosas que en realidad necesitamos cambiar desde esa visión. Y dentro de la línea de gestión de riesgos se llaman primeros auxilios psicológicos. Esa es la manera en cómo en realidad nosotros, o mejor dicho, la población se puede ayudar dentro de la comunidad, apoyándole el uno al otro. Y en tu experiencia, ¿cómo viste, cómo sentiste y cómo ves ahora y cómo sientes ahora el acompañamiento de la sociedad, del gobierno a la recuperación de Manabí y de todos los afectados por ese desastre natural? Mira, en realidad pues hubieron cosas que nos faltan todavía. O sea, hay sectores olvidados, sectores que, voy a ser un poco fuerte con esto, pero sectores que ni siquiera en campaña muchas veces se llega a conocer, y que en realidad pues las personas de esos lugares se sienten abandonadas. Y aquí me doy cuenta que en realidad hay una gran diferencia de la politiquería con el político. Yo me doy cuenta que en realidad la política como tal es hermosa, que la política pues en realidad es el qué puedo hacer yo para que usted esté bien. El politiquero es qué puedo hacer yo pero hay algo a cambio. Entonces es un poco complicado ese tema,
Pero yo pienso que si tenemos la oportunidad de en realidad poder hacer algo por este país, por esta ciudad en realidad, por donde vivimos. Yo hacía una comparación muy rara, que en el hecho de que si alguien viniera a arrendar una casa acá a la ciudad de Quito, y en esa casa estén las paredes huequeadas, grafiteadas, con basura en los cuartos, yo no sé quién arrendaría esa casa. Y si nos damos cuenta, en realidad, así está Quito. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos por la casa en donde vivimos? Bueno, tú has pasado del problema central que vivimos los ecuatorianos con la tragedia del terremoto en Manabí, que afectó también a provincias como Esmeraldas, y el rol y la participación de los jóvenes en el marco de una profesión como es la gestión de riesgos. Y en el marco de esa profesión, yo aprovecho esta oportunidad para preguntarte, Patricio, en términos de generación de empleo, esta profesión es una profesión que permite en este rato a los jóvenes incluirse en los espacios, instituciones que están haciendo esto en el Ecuador, la prevención, gestión de riesgos. ¿Cómo está tu lectura de los jóvenes de gestión de empleo, de gestión de riesgos y el empleo o el trabajo en el Ecuador? En realidad hay unos temas muy puntuales. Según la Constitución, en las nuevas normativas se dice que toda empresa o institución pública o privada debe de tener su área de gestión de riesgos. Sin embargo, estas empresas, por ahorrarse ciertos rubros, suprimen el tema de gestión de riesgos, de un gestor de riesgos, con el área el tema de los señores de talento humano. Entonces, si bien es cierto, pues generan ciertas cosas similares, pero puntualmente como un gestor de riesgos no desempeñan lo mismo. Cosas como simulacros en temas muy reales. Un simulacro tiene que manejarse dentro de parámetros lo más cercanos a la realidad, para que en realidad tú puedas medir cuáles son las fortalezas y debilidades de tus empleados. Entonces, comienzas en realidad a capacitar. Mira, por ejemplo, con lo que pasó recién, el tema de las bombas. Ninguna empresa hizo, y te apuesto que nadie hizo simulacros con temas de bombas. En Estados Unidos tienen un plan de emergencia para un ataque de zombies. Suena muy loco, pero es real. Tienen simulacros con temas y planes de emergencias con temas de caídas de asteroides. Suena muy a película, pero es real. Entonces nosotros ahorita con todas estas cosas nos damos cuenta que en realidad estamos en pañales. Y es el qué nos falta por hacer. Y eso significa que en términos de expectativas y de posibilidades de los jóvenes en educación que están en este rato pugnando por entrar a las universidades, la gestión de riesgos es un tema que está desarrollado en todas las regiones del país, en todas las universidades del Ecuador, o es un tema que está circunscrito a un solo territorio. Bueno, a ver, yo hasta donde yo tengo entendido, el área de gestión de riesgos, hay instituciones puntuales como por ejemplo la Cruz Roja Ecuatoriana, hay en la Universidad Internacional, y estaba como gestión de riesgos en la central, pero están suprimiendo, o sea, no hay instituciones como tal que te digan vamos a especializarles una carrera de 5 a 6 años en gestión de riesgos, que es muy importante. Nosotros nos estamos dando cuenta en realidad que ya empezamos recién a ser resilientes con el tema de sismos, ya nos damos cuenta que están activando volcanes en el Cinturón del Fuego. Entonces, es preocupante. Y simplemente nos hemos vuelto entes visuales de que dejamos que las cosas pasen normalmente y no generamos una actuación real como población. O sea, ¿tú sientes que no hay una
una línea de política pública sostenida de manera permanente en gestión de riesgos en todos los niveles de prevención, educación a la población? Es decir, ¿qué se está haciendo en ese campo? Mira, en realidad hay cosas muy puntuales, como ¿por qué no desde el área de gestión de riesgos prevenir a sectores vulnerables, capacitarlos, generarles que ellos ya sean una capacidad, un recurso del Estado? Hay un estudio que se dice que una ambulancia debe llegar a cerca de los 5 a 7 minutos desde la emergencia. Y aquí las ambulancias no llegan en ese tiempo. Debe haber una X cantidad de ambulancias aquí en la ciudad de Quito, lo cual no hay, y esa es la realidad. Imagínate que una ambulancia logre llegar a un barrio irregular X, fuera del distrito de Quito. ¿Cuánto en realidad se va a demorar? Entonces, ¿por qué no generamos que esa población aislada de Quito sea un recurso para el Estado, que sean capacitados, por ejemplo? Que ellos puedan de alguna u otra manera mitigar en caso de cualquier evento adverso. Por lo tanto, ¿eso está dándose o lo ves como una carencia? Lo veo como una carencia, lo veo como algo que es posible hacerlo, pero no lo veo como algo que se está dando. Y para los jóvenes que están pensando en optar por una carrera, ¿tú les aconsejarías seguir una carrera como la tuya? Es una carrera hermosa. En lo personal, yo creo que no hay algo más gratificante que te puedan decir: gracias a usted estoy vivo, gracias a usted puedo saber si mi casita sirve o no sirve, si está en un lugar de riesgos, qué puedo hacer, de qué manera puedo mitigar esos riesgos. Entonces, no hay valor monetario que compense un Dios le pague, estoy bien, gracias a usted. ¿Pero los riesgos se derivan exclusivamente a temas de desastres naturales o también a riesgos de la población, por ejemplo, de los jóvenes en términos sociales, de enormes problemas que están afectando, como por ejemplo la drogadicción para los jóvenes? Sí, o sea, a ver, en realidad la carrera, está enfocada a un tema de eventos adversos, pero ¿por qué no también lo podemos enfocar en temas de problemáticas tangibles y reales dentro de la población? El tema de la drogadicción, el tema del expendio de drogas en Ecuador se ha acrecentado de una manera muy abrupta a raíz de la dolarización. Ecuador ha sido un país que ha estado siempre con los brazos abiertos, y tanto a cosas buenas como a malas. Lastimosamente tenemos unas fronteras tan acogedoras que no hacemos una filtración real de lo que necesitamos que entre y de lo que necesitamos que no entre, desde mi punto de vista. En el Ecuador, el tema de gestión de riesgos es una temática no muy conocida por todos los ciudadanos, y por eso me pareció importante que un joven que está vinculado a ese tema nos acompañe en este programa. Y quisiera a un joven que está vinculado a esas problemáticas de enorme impacto para la sociedad ecuatoriana, y que nos ha expresado hoy que tiene enormes debilidades, en el sentido de que como sociedad no estamos preparados para enfrentar este tipo de circunstancias que golpean el rato menos pensado a nuestra población. Yo quisiera preguntarle a un joven como él, nosotros hemos venido hablando de la participación, jóvenes y participación. En este tema de la gestión de riesgos, los jóvenes están vinculados a grandes espacios de participación. Hay formas organizativas para que los jóvenes se integren, es decir, en redes, en
¿Cómo está organizado eso antes había algo como la defensa civil? ¿Cómo está ahora orientado este tema? Bueno, ahora en realidad el parámetro de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la que reemplazó a la Defensa Civil, simplemente se dedica a mitigar. Hay las subsecretarías de gestión de riesgos en cada sector del país. Pero es verdad, faltan esos brigadistas de gestión de riesgos, esos gestores que en realidad puedan llegar a la población como tal. Simplemente son empleados públicos que llegaron a trabajar dentro de la Secretaría, pero no es un acto visible, real, que se pueda visibilizar como hay capacitaciones, se está realizando puntualmente tal o cual mitigación, desde el tema de inundaciones, el tema de desastres naturales, deslaves, algunos factores adversos que se generan por la naturaleza en sí. Uno no puede irse en contra de la naturaleza, es real, pero sí tenemos la capacidad de poder prevenir y mitigar un poco esos eventos. ¿Cómo está en esta carrera la participación de las mujeres? Dentro de la carrera de gestión de riesgos, he logrado visibilizar que no hay un 50-50, es la realidad. Tampoco es una carrera muy conocida. No es que todo el mundo, ¡ay, qué chévere gestión de riesgos!, ¿no? O sea, no es una carrera muy conocida tampoco. Pero me he dado cuenta que poco a poco las mujeres han ido ingresando con pie firme dentro de esta carrera. Y en ello también corren niveles de participación con instituciones como los bomberos, por ejemplo. Sí, a ver, primero te tienes que graduar, hasta donde tengo yo entendido, como gestor de riesgos. Y de ahí realizas un curso de bombero para formar parte dentro de las filas del cuerpo de bomberos. También puedes ingresar al cuerpo de bomberos sin tener un título previo, ¿no? Pero ingresas como técnico, como también ocurre, por ejemplo, en el ejército o en las líneas de la policía. O sea, el tema de primeros auxilios, ¿cómo se deriva ahí? El tema de primeros auxilios, tú realizas una tecnología, podría ser, por ejemplo, en el Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana, realizas la tecnología de emergencias médicas, que se llama así la tecnología, y puedes entrar a las filas del cuerpo de bomberos, como técnico, como especialista. En la relevancia que tiene en el Ecuador el hecho de estar en una zona maravillosamente megadiversa, pero al mismo tiempo con enormes vulnerabilidades. Tú hablabas de los volcanes, este tema de posibilidad de tsunamis, desastres naturales que en cada fenómeno del Niño inundan poblaciones enteras de la costa ecuatoriana. ¿Qué es lo que se tiene ahora ya en equipamiento, en infraestructura? ¿Tú sientes que la gestión de riesgos cuenta en este rato con los recursos y las facilidades tecnológicas de equipamiento para asumir este rol de prevención, de educación y de ejecución de un plan de mitigación y al mismo tiempo de salvataje en los riesgos que tiene el Ecuador todo el tiempo? Pues yo creo que no. Es duro, es cruel, pero en realidad no. El gestor de riesgos, en realidad, ir a otras poblaciones alejadas, es un trabajo bien duro. Es un trabajo que yo creo que ni aquí mismo, dentro de la capital como tal, aquí en la ciudad de Quito, se tiene todavía todos los recursos necesarios como tal para poder tener un contingente de planeamiento, ¿sí?
Peor aún decir que en ciudades o poblaciones específicas lo exista. Sin embargo, sí ha crecido, o sea, no tampoco hay que desmerecer, sí ha crecido de lo que éramos antes en realidad a lo que es ahora, pues ha crecido bastante la gestión de riesgos. De que nos falta mucho, estamos en pañales, esa es la realidad. Pero creo que ahora como nosotros como ciudadanos, lo que tenemos que dejar de ser es entes un poco más activos, entes un poco más de empoderamiento, de aquí vivo, de qué puedo hacer por el que está al lado. Entonces, partiendo de esto, creo yo que dejar de ser parte del problema es muy importante, porque es fácil el señalar, el apuntar, el criticar. Seamos ahora parte de la solución. Creo que eso es más proactivo. Y en este escenario, ¿cuál es el rol que tienen en términos también de competencias, los gobiernos locales? Bueno, yo creo que hablando netamente del tema de la provincia, de la ciudad, creo que deberían primero que nada generarse capacitaciones, deberían generarse espacios en los cuales cada sector vulnerable denuncie, identifique sus áreas de vulnerabilidad, que no ocurran deslaves como los que pasan en sectores del Machángara, en la Argelia, en el mismo Comité del Pueblo, en lugares que han sido olvidados y que, repito nuevamente, nos hemos vuelto simple y llanamente entes visuales. Con que no me toque a mí, no pasa nada. Entonces es muy preocupante esa visión de ciudadano que tenemos ahora. En esa línea, tú como gestor de riesgos, ¿qué acciones orientas, por ejemplo, para los jóvenes? ¿Qué planteamientos harías para este gran espacio de participación de los jóvenes? Bueno, yo creo que es muy importante lo que mencioné hace un momento. Yo creo que es un punto del decir, como joven, aprovechemos de esa energía. Como joven, aprovechemos de esa rebeldía. Como joven, aprovechemos del punto en que, en realidad, ¿qué puedo yo contribuir para que en un futuro yo pueda ser un hijo, pueda ser no solo un hijo, sino un padre, pueda ser un abuelo? Entonces, necesito un espacio propicio para el buen vivir. Partiendo de todo eso, yo creo que debemos empezar a preocuparnos por solventar las problemáticas, no ir lejos, no quiero arreglar la ciudad entera. Vamos por barrios, vamos por mi manzana, vamos por mi frente. Se han olvidado muchas cosas que es muy importante dentro de gestión de riesgos, que es el tema, por ejemplo, de la recolección de basura. Nos quejamos mucho y que sí, en realidad es una problemática actual de la ciudad, pero nos olvidamos mucho de que, por ejemplo, antes se hacían las mingas dentro de la ciudad, de que cada quien se preocupaba por su frente, de mantenerlo bonito, pintado, con flores en los balcones, y son cosas en realidad que preocupan, porque yo nací aquí, porque amo a esta ciudad. Entonces, si dejamos la basura en el piso, y si nos viene la época del invierno, vamos a ver que en el río Machángara no solo vamos a tener río Machángara, va a bajar un río por la Forestal, por ejemplo, que va a llegar a la Villa Flora, y así en todas las afluentes, porque Quito tiene una gran cadena de fallas geológicas, y todas convergen, la gran mayoría, en un solo punto. Entonces son esas las problemáticas reales, que es, no quiero que limpien un solo ciudadano todo Quito, sino que cada uno nos preocupemos por la basura de cada uno. Es más fácil, es más sencillo cambiar uno que cambiar a 10.000 habitantes. En la dinámica de la sociedad, ¿tú por qué territorio vives en la ciudad? Yo vivo al sur de Quito, justamente por el sector de la Forestal, de la Ferroviaria Baja.
¿Y sientes que en este tema hay una participación de los jóvenes, hay una política pública orientada a garantizar que los jóvenes tengan un espacio para trabajar en ese tema? Pues la realidad no. Lastimosamente pues se ha creado estas famosas casas Somos, Ya. estos espacios que supuestamente deberían ser hechos para el joven y por el joven, lo cual en realidad son espacios que para poner un pretexto presupuestario de que está creado eso, por eso costó tanto, y simplemente se dictan talleres de costura puntuales a señoras para que hagan sus temas de manualidades, pero no se explota la realidad potencial de sus espacios. Es muy preocupante. Hay temas, por ejemplo, que se podrían crear centros por ejemplo, de acogimiento a las madres adolescentes. Ahí es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, se realizó la campaña de la pastilla del día después, de expandir y repartir preservativos, pero no hubo un acompañamiento real y tangible de una educación sexual como tal. O sea, que tú digas, perfecto, te acompaño con esto, necesitas esto para tener una educación sexual, pero no te estoy diciendo hazlo como que si no hubiera mañana. O sea, debe haber un acompañamiento dentro del adolescente. Bueno, agradecemos a Patricio Guerrón por su participación en el programa, por darnos esta visión que nos deja un montón de interrogantes y preguntas para seguir procesándolas. Los jóvenes en la gestión de riesgos, los jóvenes y la participación en gestión de riesgos ha sido el tema que hemos abordado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio,